Esto es El Comicólogo, porque al final todos somos historias. Ahora en podcast. Nuestro sitio de internet es www.elcomicólogo.com. En Facebook me encuentran como El Comicólogo. En Twitter pueden seguirme como El Comicólogo 03. En Tumblr también me encuentran como El Comicólogo. En esta ocasión hablaremos de las 5 apariciones más interesantes de presidentes estadounidenses en los cómics. Elegí estas apariciones en donde el presidente tiene una presencia justificada en la historia. Es decir, que no solamente se mencione que es el presidente de los Estados Unidos, sino que participe en la misma. A propósito, he dejado fuera las apariciones de presidentes, por decirlo así, históricos, pues busqué principalmente que fueran apariciones relativamente actuales y sobre todo que fueran presidente en función en el momento en que fueron las historias. En el quinto lugar menciono 2 cómics que tienen relación con Barack Obama. Primero, Savage Dragon, el genial título de Erik Larsen, en donde narra las historias del policía verde llamado Dragon, quien además de ser súper fuerte, tiene una aleta en la cabeza. En el número 137, en la portada de septiembre del 2008, es importante porque Savage Dragon fue el primer personaje de cómic en apoyar al entonces senador Obama. Aunque Obama no aparece en la historia, se puede apreciar en la portada que Savage Dragon lo apoya y lo hace de manera verbal, diciendo que él apoya la candidatura del senador en ese momento, Barack Obama. Además de este cómic, voy a mencionar a Amazing Spider-Man número 583, el cual en enero de 2009, una semana antes del nombramiento de Barack Obama como presidente, en una historia totalmente complementaria, es decir, ni siquiera es la historia principal, el Hombre Araña salva al presidente de los Estados Unidos de ser personificado por el Camaleón en su toma de protesta. Definitivamente este último cómic fue más conocido, vendió más de 350,000 copias, mientras que normalmente un cómic de Spider-Man vende 70,000 copias, y pasó por 5 reimpresiones. Estos 2 cómics son importantes no solamente porque tienen que hablar del presidente Barack Obama, sino que además Erik Larsen reaccionó de manera molesta, pues se sintió traicionado por Marvel, no solamente por utilizar el mismo truco, por llamarlo de alguna manera, sino que además se basó en una historia muy similar que Erik Larsen ya había realizado para Marvel Comics cuando trabajaba para él. La verdad es que Larsen se adelantó en apoyar a un candidato, mientras que Marvel apoyó a Stephen Colbert, a manera de broma. Y Savage Dragon, en el mundo ficticio de Image Comics, un policía de Chicago, que era parte de donde estaba o era senador Obama. En cuarto lugar menciono a Ronald Reagan, quien no solamente es famoso por sus Reaganomics, sino que además fue parte de un complot contra el mismísimo Capitán América. En Capitán América 343, volumen 1, en una historia donde el capitán no es el Capitán América, sino solamente se llama el Capitán, y en su lugar está John Walker, un Capitán América más alineado a lo que era entonces el gobierno de Estados Unidos en ese momento. Uno de los planes de la sociedad serpiente es poder envenenar al presidente de los Estados Unidos. Los cómics en Marvel en estos momentos son más divertidos, y el capitán, es decir, Steve Rogers, el verdadero Capitán América, se enfrenta directamente con un Ronald Reagan transformado en serpiente. Gracias a la acción y al movimiento de la pelea, el veneno que tiene Ronald Reagan se empieza a disolver, se empieza a quitar, y el presidente regresa a su estado original. Con este tipo de historias podemos ver cómo lo políticamente correcto no era tan importante y se podían hacer este tipo de historias tan divertidas en donde no había miedo de mencionar que el presidente se había transformado en una criatura serpiente y además luchar contra un personaje de cómic. En tercer lugar, menciono a Richard Nixon, único presidente estadounidense en dimitir de su cargo, debido al escándalo de Watergate. Para esas fechas, para 1974, es a través del personaje del Capitán América quien se va a enfrentar a esta sociedad llamada el Imperio Secreto. Escrito por un joven Steve Englehart, el Imperio Secreto, la historia trata de cómo el capitán, junto con su amigo Falcon, comienzan a descubrir una conspiración la cual termina directamente con el más alto cargo de la Casa Blanca. Aunque no se especifica el nombre de Nixon, se deja claro que definitivamente es el presidente de los Estados Unidos quien es el líder del Imperio Secreto. La historia termina con el suicidio de este personaje. Steve Englehart siempre ha dicho que esta historia reflejaba y respondía a una pregunta que él mismo tenía: ¿quién es el Capitán América? Y más con este sentimiento de traición a partir de lo que fue el Watergate.
La repercusión que tiene esta historia es lo que se me hace más interesante, ya que nos da el tiempo en que el capitán se vuelve esta figura de nómada y un personaje sin alianza al gobierno americano que se la pasa viajando por todo Estados Unidos. En segundo lugar tenemos a George Bush Jr. y los Ultimates. Los Ultimates originalmente fue la reinterpretación moderna de los Vengadores por parte del genial Mark Millar y Bryan Hitch. La aparición de Bush Jr. es importante porque le da la bienvenida al Capitán América al siglo XXI. Lo importante es que en una época de lo políticamente correcto, Bryan Hitch comenzó a usar como modelos personajes reales. Ya se había utilizado por mucho tiempo que a los presidentes se les presentara siempre de espaldas o en las sombras. Una repercusión importante es que gracias a esto Nick Fury es interpretado por Samuel L. Jackson, ya que en los Ultimates fue Bryan Hitch quien utilizó a Samuel L. Jackson como el modelo para crear a su Nick Fury. George W. Bush Jr. le da la bienvenida a este siglo al Capitán América preguntándole si lo considera cool o no. Y en primer lugar tenemos el trágico Action Comics número 309. En este cómic, aunque no aparece en portada, sí aparece en la historia. El presidente del que estoy hablando es John F. Kennedy. En la historia, John F. Kennedy le ayuda a Superman a conservar su identidad secreta haciéndose pasar por Clark Kent. Una historia que definitivamente refleja los valores de la época, ya que uno de los diálogos de Superman dice literalmente: si no puedo confiar en el presidente de los Estados Unidos, entonces ¿en quién puedo confiar? Para mala fortuna de DC Comics, este cómic salió una semana después del asesinato de John F. Kennedy, lo cual no dio tiempo a DC Comics a recuperar el cómic, que se consideró de mal gusto, pues fue en la semana donde el presidente Kennedy falleció. Estas fueron las 5 apariciones de presidentes estadounidenses en los cómics que yo considero más importantes. Si tienes alguna pregunta, la puedes hacer a comicólogo@elcomicólogo.com. Si les gustó el video, suscríbanse para nuevos videos y manden sus preguntas. Esto fue El Comicólogo, porque al final todos somos historias.